En algún lugar a lo largo del río Magdalena, en una hacienda cuyo nombre fue borrado a propósito de los registros oficiales, existió un lugar donde 17 hombres murieron en circunstancias tan perturbadoras que las autoridades de Antioquia ordenaron quemar toda la documentación en 1882. Lo que hace este caso realmente inquietante no es la cantidad de muertos, sino un detalle que se repitió en cada testimonio. Todos fueron hallados aferrando un pedacito de tela teñida de añil, con los ojos abiertos de par en par y en los labios el mismo nombre susurrado. La mujer de la que hablaban aparecía en los libros de la hacienda como la propiedad más codiciada de todo el Valle del Cauca. Sin embargo, nunca se encontró acta de venta. Durante más de un siglo y medio, esta historia fue borrada a propósito del registro histórico colombiano, transmitida solo por fragmentos de diarios, cartas codificadas entre hacendados y testimonios que quedaron sellados por orden judicial hasta 1968. Lo que ocurrió en esa hacienda sin nombre revela algo mucho más aterrador que cualquier cuento de fantasmas: la paciencia calculada de una mujer que entendió cómo el deseo podía convertirse en arma y cómo la obsesión de los hombres podía orquestar su propia destrucción. Antes de seguir con lo que se conoció en murmullos como el terror del añil, necesito que hagas algo. Si te apasionan las historias donde la verdad histórica es más oscura y extraña que la ficción, déjame un me gusta ahora mismo. Y en los comentarios, dime desde qué ciudad o pueblo me estás escuchando, porque esta historia toca una obscuridad que existió en todo el sur de Colombia. Quiero saber dónde estás descubriendo estos horrores olvidados. Ahora, déjame llevarte a una época en que los seres humanos se compraban y vendían como ganado, y mostrarte cómo una sola mujer convirtió ese sistema en un instrumento de venganza metódica. El Valle del Cauca en 1875 era un paisaje de contradicciones. Mansiones de columnas blancas se alzaban entre pantanos, su pintura reluciente contra un fondo de ceibas cubiertas de musgo español. El aire mismo parecía cargar riqueza, espeso y pesado con el aroma de caña de azúcar y café, cultivos que generaban fortunas medidas en cientos de miles de pesos oro. Era la región agrícola más rica de Colombia, y todos sabían que esa riqueza se construía sobre las espaldas dobladas de personas esclavizadas que trabajaban desde el amanecer hasta que la noche devoraba los cafetales enteros. El municipio de Palmira, aunque ese no era su nombre real en esa época, era particularmente próspero. Contaba con 52 haciendas mayores, cada una funcionando como un pequeño reino, con poder absoluto en manos del dueño. Estos hombres, en su mayoría familias criollas que habían conservado sus tierras desde antes de la independencia, competían ferozmente. Competían en rendimientos de cosecha, en la grandeza de sus casas, en la raza de sus caballos y, lo más perturbador, en la calidad y apariencia de su propiedad humana. En este mundo de jerarquía brutal y rituales sociales grotescos, existía un mercado subterráneo que la alta sociedad nunca mencionaba a la luz del día, pero en el que todos participaban después del atardecer. Ciertas mujeres esclavizadas, consideradas excepcionalmente bellas según los cánones de la época, se convertían en objetos de competencia intensa entre los hacendados ricos. Eran intercambiadas, regaladas y a veces peleadas en formas que los libros de la hacienda evitaban documentar con cuidado. La práctica era tan común que había desarrollado su propio lenguaje codificado en la correspondencia entre dueños. En este mundo, en la primavera de 1875, llegó una mujer cuya apariencia parecía diseñada a propósito para torturar a los hombres que la vieran. La trajo a Palmira un corredor de café llamado Lisandro Telles, conocido por conseguir propiedades raras y valiosas para los hacendados más ricos de Colombia. La mujer, identificada en su diario personal solo como la Adquisición Gaitán, había sido comprada de una hacienda en declive en Cartagena por la astronómica suma de 9,000 pesos oro, más del triple del precio de un capataz diestro. ¿Qué la hacía tan valiosa? El diario de Telles, descubierto en un ático en Medellín en 1938, da una pista inquietante. La describía con rasgos clásicos extraordinarios: piel del color de café tostado, estatura y porte inusuales, y ojos de una inteligencia tan penetrante
que hasta los capataces más curtidos se sentían incómodos en su presencia. Pero fue otra cualidad la que debió servir de advertencia. Posee una quietud que parece casi sobrenatural, como si estuviera siempre observando, siempre calculando. Confieso que me perturba, aunque no puedo explicar por qué. Tenía 31 años, inusualmente mayor para ese tipo de compra. La mayoría de las mujeres en ese comercio eran adolescentes o veinteañeras. Su edad sugería una profundidad de experiencia que la mayoría de los hombres no notaba o elegía ignorar en su afán de poseerla. Telles planeaba venderla en una subasta privada al mejor postor entre 5 de los hacendados más ricos del municipio. Pero antes de que pudiera realizarse, ocurrió algo que desencadenaría una cadena de eventos impredecibles. La mujer escapó, o pareció escapar. La noche antes de la subasta, desapareció de la habitación cerrada con llave donde Telles la tenía en una pensión en Buga, la cabecera municipal. La puerta seguía cerrada desde afuera, la ventana tenía barrotes, y aún así, cuando Telles entró la mañana siguiente, ella ya no estaba. Solo dejó un pedazo de tela de añil arrancado de su vestido y un olor que los testigos describieron como flores de campanilla, dulces y ligeramente venenosas. Todo el municipio se volcó en batidas. Patrullas de capataces recorrieron pantanos y ríos, se ofrecieron recompensas, pero aquí viene el primer giro perturbador. A los 3 días, la mujer reapareció voluntariamente en la hacienda de Sebastián Duarte, caminando por la alameda de Ceibas a plena luz del día como si hubiera salido a pasear. Duarte era uno de los hacendados más ricos de Colombia, dueño de más de 300 personas esclavizadas y 4.000 hectáreas de prime café. Tenía 48 años, viudo reciente, y era conocido por su frialdad en los negocios. También era uno de los 5 invitados a pujar por ella. Cuando le preguntaron por qué había ido directo a su hacienda, la mujer, a quien Duarte bautizaría en sus registros como Celeste, dio una respuesta que debió helar la sangre de todos. Yo te elegí. 3 palabras que representaban algo inaudito en un sistema construido sobre la premisa de que las personas esclavizadas no tenían elección. Pero Duarte, lejos de alarmarse, se sintió halagado. Pagó a Telles el doble del precio pedido, 18,000 pesos oro, y se la llevó ese mismo día. En una semana, Celeste no estaba en los barracos, sino instalada en una casita de mayordomo en la hacienda, con ropa fina, sirvienta propia, y lo más escandaloso, se la veía caminando por los jardines con Duarte durante horas. El escándalo corrió como pólvora. Las señoras blancas cuchicheaban tras abanicos, otros hacendados miraban con envidia y reprobación. La familia de Duarte escribió cartas preocupadas, pero él parecía envuelto en una infatuación casi hipnótica. Lo que nadie sabía, y no se descubriría hasta mucho después, es que Celeste había estudiado a Sebastián Duarte durante años antes de llegar a Palmira. Conocía sus patrones, sus debilidades, su correspondencia secreta. Sabía de sus deudas ocultas tras la fachada de riqueza, de su cosecha de café en declive y, sobre todo, de los otros 4 hombres que competían con él por el dominio social. Y tenía un plan para destruirlos a todos. 3 meses después de la llegada de Celeste, en una noche de agosto tan húmeda que el aire parecía visible, Sebastián Duarte organizó la última cena que daría en su vida. La lista de invitados fue cuidadosamente curada. Armando Lara, dueño de la hacienda vecina y rival en producción de café. Octavio Rueda, caficultor cuya familia tenía tierras desde 1790. Teófilo Buitrago, el menor del grupo con 35 años, heredero reciente. Felipe Sarmiento, el juez del municipio, cuyo poder llegaba a cada rincón de la ley local. Entre los 5 controlaban más de 1,000 vidas humanas, decenas de miles de hectáreas y el destino económico de cientos de familias. La velada empezó de forma convencional, en la biblioteca de caoba importada, bebiendo coñac francés y fumando puros cubanos mientras hablaban de precios de café y política en Bogotá. La cena se sirvió a las 8 en el comedor formal, sopa de ajiaco, pato asado, ostras en 3 preparaciones, todo con vinos que costaban más por botella que lo que ganaba una familia en un mes. Pero la atmósfera estaba tensa. Todos sabían de Celeste, todos querían verla.
Duarte había sido vago en sus cartas sobre si aparecería, jugando con su curiosidad, su competitividad, su deseo. No fue hasta que se retiraban los postres que Duarte hizo su jugada. Tocó una campanilla de plata y la puerta se abrió. Celeste entró con un vestido de añil profundo, un color que en ciertas luces parecía negro. El vestido era modesto, cubriéndola del cuello a los tobillos, pero algo en el corte, en cómo se movía con ella, exigía atención absoluta. Se movía con un porte que contradecía cada suposición que esos hombres tenían sobre las personas esclavizadas. Sus ojos, descritos como de dorado casi felino bajo la luz de las velas, recorrieron a los 5 hombres con una expresión serena y desafiante. Felipe Sarmiento escribiría después en una carta privada a su hermano en Bogotá: «He visto mujeres bellas en París y New York, entrenadas en todos los artes de la seducción, pero nunca a alguien tan consciente de su propio poder, tan en control absoluto de la sala, a pesar de no tener un solo derecho legal». Fue profundamente inquietante. Duarte la presentó simplemente como Celeste, sin explicación. Los hombres lucharon visiblemente como reaccionar. Las convenciones sociales decían ignorar por completo a una persona esclavizada, pero hacerlo parecía imposible. Ella habló una sola vez. Duarte le pidió recitar un poema en francés, que entregó impecable, pero fue lo que hizo después, lo que perseguiría a cada hombre en esa sala. Miró a cada uno directamente a los ojos, dejando que su mirada se detuviera un segundo más de lo cómodo. Y luego, sonrió. No una sonrisa sumisa, no una sonrisa coqueta, sino algo que sugería que sabía secretos de cada uno que ellos desesperaban por ocultar. Después se fue tan silenciosamente como había entrado, dejando solo el leve aroma de campanilla. La cena terminó poco después de medianoche. Cada hombre se fue con compostura cuidada, pero en una semana empezó algo asombroso. Llegaron cartas a la Hacienda Duarte, cartas de los 4 invitados, todas con ofertas para comprar a Celeste. Las cantidades eran escandalosas. Armando Lara ofreció 20,000 pesos, Octavio Rueda subió a 25,000, Teófilo Buitrago, el más impulsivo, ofreció 30,000 más una yegua de cría valorada en 5,000. Pero fue la carta de Felipe Sarmiento la que reveló la profundidad de la obsesión. «Diga su precio, lo que sea, lo pagaré. La necesito. No tendré paz hasta tenerla». Las respuestas de Duarte, conservadas en los papeles de Sarmiento, muestran a un hombre volviéndose impredecible. Rechazó todas las ofertas, pero sus rechazos eran burlones, hasta crueles. Describía con detalle la inteligencia de Celeste, cómo discutía literatura y música, cómo parecía entenderlo como su difunta esposa nunca lo había hecho. Esto duró 6 semanas, ofertas cada vez más desesperadas, rechazos cada vez más crueles. El tejido social del municipio empezó a deshilacharse, amistades antiguas se rompieron, negocios se tensaron. Todo por una mujer que casi no hablaba, pero parecía ocupar cada pensamiento. Entonces, el 3 de octubre de 1875, Sebastián Duarte fue hallado muerto en su estudio. Lo encontraron desplomado sobre su escritorio, una carta a medio escribir, la pluma aún en la mano. Sus ojos estaban abiertos, mirando algo que solo él veía. En la otra mano apretaba un pedazo de tela de añil. El médico local no encontró heridas, veneno convencional, ni violencia. Paro cardíaco repentino, concluyó. Pero había detalles que no encajaban. La carta estaba dirigida a Armando Lara y decía: «No sigas con esto, no es lo que crees. He cometido un error terrible al traerla aquí. Si valoras tu vida y tu alma, olvídate de que la viste». La frase se cortaba donde su mano dejó de moverse. Peor aún, los sirvientes dijeron que la noche anterior Duarte estaba discutiendo con alguien en su estudio, su voz llena de miedo o rabia, pero cuando escucharon en la puerta, solo se oía una voz, la suya. Nadie más estaba en la reunión, y Celeste había vuelto a desaparecer. Su casita estaba vacía, la cama hecha, sus pocas pertenencias gone. Solo quedó el olor a campanilla y otro pedazo de tela de añil, doblado con cuidado sobre la almohada. Las autoridades, lideradas por el juez Felipe Sarmiento, abrieron una investigación. Se enviaron patrullas, se ofrecieron recompensas.
Pero Sarmiento tomó una decisión que le costaría la vida. Ordenó que la búsqueda fuera discreta, sin anuncio público, para evitar escándalo. En realidad no quería que nadie la encontrara, excepto él. La investigación de la muerte de Duarte se convirtió en una competencia entre 4 hombres, cada uno tratando de localizar a Celeste antes que los demás. Armando Lara organizó batidas privadas con sus capataces más leales, financiadas vendiendo parcelas de tierra en secreto. Octavio Rueda contrató a un rastreador de esclavos fugitivos de Caldas, Ciro Franco, prometiéndole 1,500 pesos si la traía viva e intacta. Teófilo Buitrago se volvió casi maniático, cabalgaba días enteros por caminos y pantanos, interrogando a cada persona libre de color, cada tendero, cada piloto de río. Su familia intentó intervenir, pero él se negó. Pero fue el juez Felipe Sarmiento quien debió haberlo pensado mejor. Como autoridad legal, tenía acceso a registros judiciales, escrituras, correspondencia, revisó sistemáticamente todas las transacciones de personas esclavizadas en el municipio en los últimos 5 años. Lo que encontró debió advertirle. Descubrió que Celeste había sido vendida 4 veces antes de llegar a Palmira, y, en cada lugar anterior, algo perturbador había ocurrido. En Cartagena, su dueño murió de fiebre cerebral repentina. En Barranquilla, 2 hermanos que competían por comprarla se mataron en un duelo por un motivo que nadie recordaba. En Medellín, un hacendado que la adquirió perdió todo en una mala inversión y se ahorcó en su cafetal. El patrón era claro, pero la obsesión de Sarmiento lo cegó. En vez de ver peligro, se convenció de que él era diferente, que podía poseerla sin sufrir el mismo destino. Mientras los 4 buscaban, el otoño dio paso al invierno, y el clima del valle se volvió impredecible. Días cálidos y húmedos, seguidos de frentes fríos que mataban las flores tardías. El ambiente en Palmira se volvió extraño. Vecinos que habían sido amigos por décadas dejaron de hablarse. Esposas se quejaban de maridos distraídos. Negocios se caían. Una niebla parecía haber caído sobre la región entera. Entonces, a principios de diciembre, Celeste reapareció. La vieron caminando por el camino del río, la vía principal que conectaba las haciendas, con la misma gracia pausada. No intentó esconderse. Cuando una patrulla la vio, simplemente se detuvo y esperó. El jefe de la patrulla, sin saber qué hacer con propiedad tan valiosa, la llevó directo a la hacienda del juez Felipe Sarmiento. Después de todo, era él quien lideraba la investigación oficial. Sarmiento la instaló en una casa de capataz desocupada, con chimenea y muebles. Puso guardias afuera, pero dio órdenes estrictas de no maltratarla. Esa noche la visitó él mismo, llevando comida, vino, velas y libros. Nadie sabe qué se dijo, pero los testigos vieron luz de velas hasta casi el amanecer, y oyeron algo más, una risa de mujer. No la risa grave de Sarmiento, sino una risa baja, conocedora, flotando en el aire frío de diciembre. A la mañana siguiente, Sarmiento envió cartas idénticas a Lara, Rueda y Buitrago. El asunto que nos ha preocupado a todos está resuelto. La propiedad en cuestión ahora es mía, y así permanecerá. Le sugiero abandonar todo interés. Las respuestas revelaron hombres al borde de la razón. La de Lara era apenas coherente, mezcla de rabia y súplica. La de Rueda era fría y amenazante, insinuando acciones legales. La de Buitrago fue la más perturbadora. 10 páginas, alternando entre declararle amor a una mujer que vio menos de 1 hora y describir sueños donde ella lo llamaba desde aguas oscuras. Sarmiento los ignoró a todos. Durante 3 semanas, pasó todas las noches en esa casa de capataz, a veces hasta el amanecer. Su esposa, de una familia prominente de Cali, abandonó la hacienda con sus 3 hijos. Él ni lo notó. Quienes lo vieron en ese periodo reportaron un cambio drástico. Perdió peso, ojeras profundas, ropa desaliñada. Pero más que su apariencia, fue su comportamiento. Empezó a tomar decisiones legales erráticas, fallando a favor de demandantes que antes rechazaba, desestimando casos que debían ir a juicio. Entonces, el 27 de diciembre de 1875, justo antes del amanecer, un esclavo de la hacienda Sarmiento corrió a la casa principal gritando que algo terrible había pasado. Encontraron al juez Felipe Sarmiento en la cama, ojos abiertos de par en par,
mirando el techo, sin heridas, sin violencia, pero en su mano apretaba un pedazo de tela de añil y en su rostro una expresión de terror puro, como si hubiera visto algo en sus últimos momentos que le congeló el corazón. Celeste había desaparecido otra vez. Los guardias juraron que nadie entró ni salió, pero ella se había desvanecido como humo, dejando solo el olor de campanilla y otro pedazo de tela doblado sobre la almohada. 2 hombres muertos en 3 meses, en circunstancias idénticas, y 3 hombres aún obsesionados con encontrarla. El municipio estaba a punto de aprender que algunas cacerías son orquestadas por la presa. La muerte del juez Sarmiento debió haber terminado la locura, debió ser una advertencia clara, pero la obsesión no opera con lógica. De hecho, intensificó la búsqueda. Ahora solo quedaban 3 competidores. El premio parecía más cerca. Lo que ninguno entendía es que no la estaban cazando. Ella los estaba posicionando exactamente donde quería. En las semanas siguientes, la investigación oficial tomó un tinte surrealista. El nuevo juez, Esteban Morales, llegado de Manizales y ajeno a las dinámicas locales, se frustró con testigos que no recordaban detalles o se contradecían. El médico que examinó ambos cuerpos hizo un segundo análisis más exhaustivo del desarmiento. Encontró rastros de una planta bajo las uñas y en la boca, como si estuviera masticando hojas. La planta fue identificada como campanilla, altamente tóxica. Pero no había forma de saber si ingirió suficiente para matarlo, ni por qué un juez que conocía sus peligros la consumiría. La causa oficial de muerte: fallo cardíaco de origen desconocido. Investigación cerrada. Pero en la comunidad empezaron a circular historias sobre Celeste, que era hija de una curandera haitiana, que había estudiado en Francia, que había hecho un pacto con algo oscuro. Ninguna era cierta, pero ocultaban la verdad real, que era más simple y más terrorífica. Celeste era solo una mujer que había aprendido a usar las únicas armas que le dejaron: inteligencia, paciencia y el deseo de sus opresores. A finales de enero de 1876, Ciro Franco, el rastreador contratado por Octavio Rueda, informó que había encontrado una pista. Una mujer libre de color en Cali decía que había visto a alguien como Celeste en una pensión del barrio San Antonio. Rueda partió de inmediato, con 12,000 pesos en efectivo y documentos legales. Estuvo 2 semanas. Cuando regresó, trajo a Celeste. O eso creía. La mujer coincidía físicamente: estatura, piel, ojos. Pero algo era diferente. Era más callada, más sumisa, sin esa quietud inquietante. Rueda no lo notó. La instaló en la mejor habitación de la casa grande. Compró ropa fina, joyas, perfumes. Despidió a su ama de casa cuando protestó. Cuando Armando Lara y Teófilo Buitrago oyeron que Rueda la tenía, cabalgaron a su hacienda exigiendo verla. Rueda se plantó en el porche con un rifle cargado. Ella me eligió, y no moriré como ellos, porque yo sí entiendo, no como propiedad, sino como igual. La ironía de un hombre que poseía 300 vidas hablando de igualdad se le escapó en su delirio. Pero Lara y Buitrago oyeron algo distinto. Por primera vez, empezaron a preguntarse si las muertes no eran tragedias aleatorias, sino algo deliberado. Contrataron investigadores de Bogotá. Examinaron facturas de venta, manifiestos de barcos, y lentamente emergió una imagen mucho más perturbadora que cualquier explicación sobrenatural. Celeste había nacido esclava en Saint-Domingue, hoy Haití, alrededor de 1810. Llegó a Colombia siendo niña, en el caos tras la Revolución haitiana. Su madre era sirvienta de casa que le enseñó a leer y escribir en secreto. Celeste fue vendida varias veces a medida que crecía, siempre seguida por la muerte o ruina de su dueño. Pero el detalle clave lo encontró Lara en un manifiesto de 1822. Celeste pasó 2 años en una hacienda en Antioquía, propiedad de un botánico que cultivaba plantas medicinales y venenosas. Jardines con digital, beleño, belladona, ricino y campanilla. El botánico murió en 1824 por envenenamiento accidental. Su viuda vendió a todos los esclavos que trabajaban en esos jardines, anotando en su diario: no puedo conservar sirvientes que saben tanto de la muerte. Armado con esta información, Lara hizo algo valiente, o estúpido. Cabalgó a la hacienda Rueda, exigió entrada
y al ser rechazado gritó desde el jardín: «La mujer en tu casa es una asesina. Lleva más de una década matando hacendados. Morirás como Duarte y Sarmiento si no me escuchas». La respuesta de Rueda fue disparar al aire y echarlo a latigazos. Esa noche, Octavio Rueda cenó con la mujer que creía a Celeste. Ella misma preparó la comida. Un gesto romántico que lo conmovió. Pollo asado, papas con hierbas, ensalada de lechugas frescas y pan caliente. A la mañana siguiente, Octavio Rueda fue hallado muerto en su cama, ojos abiertos, un pedazo de tela de añil en la mano. 3 hombres muertos, 2 aún vivos, y en algún lugar de Colombia, Celeste planeaba su próximo movimiento. La muerte de Rueda rompió el muro de silencio. El nuevo juez, Esteban Morales, llegado de Manizales y ajeno a las dinámicas locales, se negó a aceptar fallo cardíaco como explicación para el tercer muerto en un patrón obvio. Ordenó que el cuerpo de Rueda fuera examinado por un... El examen reveló que Rueda murió por parálisis cardíaca, inducida por glucósidos cardíacos, toxinas de plantas como la campanilla. Encontraron rastros en el contenido estomacal y en los platos de la cena. Las hojas de ensalada habían sido mezcladas con hojas jóvenes de campanilla, similares en apariencia y sabor a otras lechugas amargas. La mujer que estuvo con Rueda había desaparecido, pero esta vez había un testigo. María, una sirvienta de la casa, la vio salir antes del amanecer con una maleta pequeña, caminando hacia el camino del río. Pero lo que dijo María fue clave. No parecía la misma mujer que trajo el patrón. Su cara era distinta, su forma de caminar era distinta. Creo que se disfrazó cuando la encontró, y ahora volvió a ser ella misma. Esto sugería algo que horrorizó a todos. Celeste era tan hábil manipulando que podía alterar su apariencia lo suficiente para engañar a un hombre que tenía su descripción y había pagado a un rastreador profesional. El juez Morales emitió una orden de captura por 3 cargos de homicidio. Circuló su descripción por todo Colombia y países vecinos. Ofreció 10,000 pesos de recompensa. Pero también hizo algo inteligente. Ordenó custodia protectora inmediata para Armando Lara y Teófilo Buitrago. Armando Lara aceptó sin dudar. Llevaba semanas aterrorizado, saltando ante sombras, comiendo solo lo que veía preparar, durmiendo con pistola bajo la almohada. Se mudó a un hotel en Cali bajo guardia. Teófilo Buitrago, sin embargo, se negó. A 20 meses de aquella cena maldita, había cambiado. Perdió 20 kilos. Canas prematuras, manos temblorosas. Hablaba solo. Cuando Morales fue a su hacienda a insistir, Buitrago lo recibió en el porche, desaliñado y con ojos salvajes. No entiende. Ninguno entiende. Ella no viene a matarme. Viene a liberarme. La he estado esperando. Me he estado preparando. Y cuando llegue, por fin le diré la verdad. ¿Qué verdad? Pregúnteselo cuando la encuentre. Pregúntele por la hacienda Buitrago en Saint-Domingue. Pregúntele por el incendio de 1804. Pregúntele por la mujer y la niña que murieron en ese incendio. Pregúntale por qué hace esto. Después entró y cerró la puerta con llave. Morales, perturbado, volvió a su oficina y revisó archivos históricos. Lo que encontró dio la primera pista real sobre la motivación de Celeste. En 1804, durante el caos de la Revolución haitiana, un hacendado francés llamado Gaspar Buitrago intentó huir a Colombia con su fortuna y 12 personas esclavizadas valiosas. Antes de zarpar, revolucionarios atacaron la hacienda. Se desató un incendio. La casa principal ardió. La mayoría de la familia murió, pero Gaspar escapó con su hijo menor, de 4 años, y llegó al barco. Ese niño era el padre de Teófilo Buitrago. El manifiesto del barco listaba a las personas esclavizadas que subieron. Entre ellas, Margarita y Niña, 5 años, propiedad Buitrago. No había más registros de ellas en Colombia. No aparecían en los libros cuando Gaspar estableció su nueva hacienda en Palmira.
Morales entrevistó a una anciana tía de Teófilo, una de las pocas sobrevivientes de esa generación. Recordaba el viaje, recordaba la furia de Gaspar, recordaba que una mujer y una niña subieron al barco en Haití, pero no llegaron a Colombia. ¿Qué pasó con ellas?, preguntó Morales. La anciana respondió sin emoción. La mujer intentó escapar durante el incendio. La marcaron como castigo. La marca se infectó. Gaspar dijo que de todos modos iba a morir y sería una carga. Dijo que la niña también intentaría huir. Los tiró a los dos al mar en el Golfo de México. Dijo a todos que murieron de fiebre. Los otros esclavos sabían la verdad, pero ¿quién iba a creer a un esclavo? Morales entendió. Si Celeste tenía 31 años en 1875, habría nacido cerca de 1844. Pero ¿qué pasaba si mentía sobre su edad? ¿Qué pasaba si era esa niña de 5 años del manifiesto? ¿Eso significaba que sobrevivió? ¿Que fue arrojada al agua cerca de la costa? ¿Que nadó o flotó hasta tierra? ¿O fue rescatada por otro barco? De cualquier forma, sobrevivió. Y pasó más de 33 años planeando venganza contra los hombres que mataron a su madre e intentaron matarla. Gaspar Buitrago murió en 1865, pero su hijo heredó la hacienda, la riqueza y tal vez la culpa. Los otros 4 hombres de la cena, Duarte, Sarmiento, Lara y Rueda, habían sido amigos y socios de Gaspar. Todos se beneficiaron del sistema haitiano. Todos sabían lo que pasó, o al menos lo suficiente para ser cómplices en su silencio. Celeste no mataba a hacendados al azar. Ejecutaba un plan de venganza que tomó décadas, apuntando a hombres específicos por razones específicas, usando sus deseos y prejuicios como armas. Con esta información, Morales duplicó la guardia de Lara y envió diputados a la hacienda Buitrago con órdenes de traerlo por la fuerza si era necesario. Pero cuando llegaron la noche del 14 de febrero de 1876, encontraron la puerta principal abierta y un rastro de tela de añil desde la entrada hasta el estudio. Allí estaba Teófilo Buitrago, sentado al escritorio de su padre, pluma en mano, una carta terminada, muerto, ojos abiertos, expresión de terror, tela de añil en la mano. La carta estaba dirigida a Celeste. Los diputados la leyeron y supieron que debía ocultarse al público. Decía, tenía 5 años. Yo tenía 6. Te vi desde la barandilla del barco mientras mi padre ordenaba tirarlas. Vi cómo saliste a flote, pidiendo ayuda. Vi cómo tu madre intentaba nadar sosteniéndote. Vi cómo mi padre se reía y decía que los tiburones terminarían el trabajo. He llevado esa imagen 34 años. No pasa un día sin ver tu cara, sin oír los gritos de tu madre. Crecí sabiendo que fui cómplice de un asesinato. Crecí sabiendo que un día habría un ajuste de cuentas. Te vi en la cena de Duarte y Misóclico, y supe inmediatamente quién eras. Tus ojos eran los mismos que me miraron desde aquellas aguas oscuras. Supe que habías vuelto por todos nosotros. Supe que merecía lo que planeabas. Lo acepto. He estado esperando para terminar esto. Por favor, si lees esto antes de encontrarme, sabe que no me resisto. Lo siento. Era un niño, pero sabía que lo que vi estaba mal y nunca hablé en contra. Merezco esta muerte, y peor. Firmada y fechada, 14 de febrero de 1876. Junto a la carta, una taza de té aún tibia, con hojas flotando que después se identificarían como Campanilla. Teófilo Buitrago se suicidó, pero solo después de que Celeste lo visitara. Los sirvientes confirmaron que una mujer con su descripción llegó esa tarde, fue admitida al estudio por orden de Buitrago y se fue tras una hora. Llevaba una canasta que dejó, ramas frescas de campanilla y un libro de poesía en francés. 4 hombres muertos, 1 vivo. Y Armando Lara, seguro en su habitación de hotel custodiada,
Estaba a punto de descubrir que ninguna protección del mundo lo salvaría de una mujer que había perfeccionado la paciencia durante décadas. Lara pasó 43 días bajo custodia. 43 días de paranoia creciente que transformaron a un hacendado orgulloso en un cascarón. Su habitación se volvió prisión. Comía solo lo que veía cocinar desde cero. Dormía a ratos, despertando ante cualquier ruido. Exigía rotar guardias cada 4 horas, convencido de que Celeste podría sobornarlos o seducirlos. Bebía 2 botellas de aguardiente al día. El juez Morales lo visitaba, intentando mantener su cooperación, pero cada vez encontraba a un hombre más lejos de la razón. Lara desarrolló teorías, que Celeste entraría por la chimenea, por un pasadizo secreto, que envenenaría el aire mismo. No es humana, insistió una vez. Algo que trajimos de San Domingo, algo que debió quedar enterrado. Morales intentó explicar que Celeste era completamente humana, solo excepcionalmente paciente y conocedora de venenos, pero Lara ya no escuchaba. La cacería se expandió por todo el sur. Su descripción circuló por Antioquia, Cauca, Tolima, hasta Ecuador y Venezuela. Se alertó a patrullas, se interrogó a pilotos de río, se ofrecieron 20,000 pesos de recompensa, pero ella seguía invisible, como si se hubiera disuelto en el paisaje, una más entre miles de mujeres esclavizadas, indistinguibles para quienes nunca las miraban como individuos. Entonces, el 28 de marzo de 1876, Armando Lara recibió una carta. Llegó con el correo normal, en un sobre de papel fino sellado con cera añil. Dentro, una hoja en caligrafía elegante que decía: «Señor Lara, tú estabas allí la noche que mi madre murió. Estabas en el barco. Tenías 14 años, lo bastante grande para saber lo que era correcto, y no hiciste nada. Estuviste junto a Gaspar Buitrago y su hijo mientras asesinaban a una mujer y una niña por intentar ser libres. En los 35 años desde esa noche, has construido una fortuna sobre las espaldas de personas que consideras propiedad. Has separado familias, vendido niños, trabajado seres humanos hasta la muerte en tus cafetales. Te crees buen amo porque das comida y techo. Te crees cristiano porque permites que tus esclavos vayan a misa. Nunca has cuestionado el mal fundamental de poseer a otro ser humano. Yo no soy un demonio. No soy una fuerza sobrenatural. Soy solo la consecuencia de tus elecciones, demorada pero nunca olvidada. Soy lo que pasa cuando construyes prosperidad sobre sufrimiento y asumes que nunca habrá ajuste de cuentas. Para cuando leas esto, ya estoy en el hotel. Llevo 3 días observándote, esperando el momento. Tus guardias no me ven porque no me buscan. Buscan a una esclava exótica y obvia. No buscan a la mucama que cambia tus sábanas, que pasa de los 30, corriente e invisible para hombres como tú. Esta noche beberás tu aguardiente. Mañana te encontrarán como a los demás, y yo seguiré con el siguiente nombre de mi lista, porque hay más de 5 hombres que se beneficiaron del asesinato de mi madre. Hay dócenas. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Esto no es una amenaza que puedas negociar ni un peligro del que puedas comprar salida. Esto es justicia demorada, pero inevitable. Querías poseerme. En cambio, te unirás a los que lo intentaron. Sin firma. Lara convocó de inmediato a Morales y le mostró la carta. Morales ordenó registrar todo el hotel: huéspedes, empleados, habitaciones. No encontraron nada. Ninguna mujer coincidía con la descripción de Celeste. Las mucamas estaban todas registradas: 2 mujeres adultas conocidas por años y una más joven, Lucía,
de unos 38 años, corpulenta, con marcas de viruela. Morales interrogó a Lucía. Tenía papeles de mujer libre de color de Cartagena, referencias, un casero que confirmaba que alquilaba una pieza, todo comprobado. Pero había algo en sus ojos cuando Morales la miró. Una paciencia divertida, como si viera a un niño luchando con un rompecabezas obvio. ¿Has visto a alguien sospechoso? No, señor. Solo los huéspedes de siempre. Y el señor de la habitación 7 que no duerme, el señor Lara. Lo oigo caminar de noche cuando entro a atender el fuego. ¿Tú atiendes el fuego de su habitación? Sí, señor. Todas las noches, a las 6 y a las 10 si lo pide. Morales sintió que se le caía el estómago. ¿Entra sola? Siempre hay un guardia afuera, señor. Solo estoy unos minutos. Echo leña, reviso las lámparas. Morales se volvió a los guardias. ¿Cuánto lleva esta mujer atendiendo la habitación? Desde que llegó, señor, como todas las del hotel. ¿Y la han vigilado todo el tiempo? Claro, señor. Nunca ha hecho nada raro. Solo atiende el fuego y se va. Morales miró a Lucía. Realmente la miró. Más allá de las marcas, del peso, de la edad. Y allí, bajo el disfraz, vio algo que le heló el sangre. Un destello de ojos dorados. «Arreste a esta mujer», dijo en voz baja. Lucía no corrió ni se resistió. Solo sonrió con paciencia y dijo, «¿Por qué delito, señor? Soy una mujer libre haciendo un trabajo honesto. Tú eres Celeste. Escribiste esa carta. Me llamo Lucía Benítez, señor. Tengo papeles que lo prueban. Tus ojos son los mismos de los reportes. Muchos tienen ojos claros, señor. Eso no prueba nada». Morales la detuvo de todos modos, pero sabía que tenía un problema. Si era Celeste, había creado una identidad completa alternativa, con documentos, testigos, historia. Sin confesión o prueba física de envenenamiento, no tenía base legal para acusarla de asesinato. Ordenó registrarla. Nada incriminatorio. Revisaron el aguardiente de Lara, limpio. La leña, limpia. Lámparas, sábanas, muebles, todo limpio. Frustrado, Morales la mantuvo encerrada en una sala del juzgado mientras buscaba su siguiente jugada. Mientras tanto, Lara, convencido de que su asesina estaba detenida, se relajó por primera vez en semanas. Cenó bien, bebió su aguardiente, solo un trago para dormir. Se acostó exhausto y cerró los ojos. A la mañana siguiente, los guardias lo encontraron muerto, ojos abiertos y tela de añil en la mano. En el juzgado, Lucía Benítez estaba sentada en su celda, con esa sonrisa paciente. Cuando Morales fue a interrogarla sobre la muerte de Lara, ella tenía una coartada perfecta. Había estado detenida todo el tiempo. «¿Cómo?», exigió Morales. «¿Cómo lo mataste?». «Yo no maté a nadie, señor. Estaba aquí, como usted bien sabe». «Entonces, ¿quién?». Lucía se recostó en la silla. Disfraz perfecto. Calma absoluta. Juez Morales, se está preguntando mal. La pregunta no es quién mató a Armando Lara, es cuándo entró el veneno en su cuerpo. Morales empezó a entender. «Atendí su fuego todas las noches durante 43 días», dijo Lucía suavemente. «Todas las noches traje leña. Leña hermosa, cuidadosamente seleccionada. Leña de ramas de campanillas secas y curadas para que no se reconocieran de...». Morales compiló todo en un informe detallado, pero nunca lo presentó oficialmente. Lo guardó como documento privado. En su lecho de muerte, le dijo a su nieto, «La perseguí porque era mi deber, pero me alegra no haberla atrapado. Lo que hizo fue asesinato, sí, pero también la única justicia disponible para alguien a quien se le negó toda vía legal. La ley dice que la esclavitud es legal. La ley dice que el testimonio de una mujer negra no vale contra la palabra de un blanco. La ley dice que no tiene derecho a reclamar por el asesinato de su madre. Así que ella creó su propia justicia
y la ejecutó con más paciencia y precisión que cualquier tribunal. La historia de Celeste, o como sea que se llamara realmente, se convirtió en leyenda susurrada en Colombia. Pero era una leyenda que incomodaba a los hacendados blancos, así que fue suprimida, ocultada, borrada de la historia oficial. Las muertes se atribuyeron a coincidencias, causas naturales, cualquier cosa menos una campaña deliberada de venganza. Pero en los barracones de las haciendas del sur se contaba otra historia, la de una mujer que sobrevivió a lo imposible, que usó inteligencia y conocimiento como armas, que volvió los deseos del amo contra él mismo. Se convirtió en símbolo de resistencia, prueba de que los sin poder no eran realmente impotentes si eran lo bastante pacientes y astutos. Hubo avistamientos de Celeste por décadas, enseñando en una escuela para niños negros libres en Bogotá en los 1890s, ayudando esclavos fugitivos en Ecuador en los 1900, viviendo como artista en París en los 1910s. Si alguno fue real, es imposible saberlo. Lo que sí está documentado, después de 1876, no se encontraron más pedazos de tela de añil en manos de hacendados muertos. O Celeste completó su venganza, o pasó a otro tipo de vida. Los 5 hombres de la cena de agosto de 1875 murieron en 7 meses. Sus haciendas se dividieron entre herederos que pelearon por los bienes y terminaron vendiendo la mayoría de las tierras. Ninguna de sus familias continuó en Palmira. Fue como si hubieran sido borrados de la historia. Tal vez exactamente lo que Celeste quería. En 1882, las autoridades colombianas ordenaron quemar todos los documentos del caso. La excusa oficial, demasiado escandaloso, podría incitar a otros esclavos a la violencia. La razón real, susurrada entre quienes sabían, el caso revelaba algo que el poder blanco nunca podría admitir, que no eran invulnerables, que sus víctimas no eran impotentes y que la venganza podía servirse fría durante décadas. El último documento conocido sobre Celeste fue una carta encontrada en los papeles del juez Morales tras su muerte. Estaba fechada en Bogotá, 1889, el año en que Colombia abolió definitivamente la esclavitud. Decía: «Juez Morales, usted se acercó más que nadie a detenerme. Entendió lo que hacía y por qué. He seguido su carrera y veo que se convirtió en voz para la reforma, para tratar a las personas esclavizadas como seres humanos con derechos. Tal vez nuestro encuentro lo cambió, tal vez ver lo que parece la venganza cuando se cierran todas las vías legales, le hizo darse cuenta que la ley debe servir justicia para todos, no solo para los poderosos. La guerra terminó, la esclavitud se acaba, mi trabajo está completo, los hombres que mataron a mi madre están todos muertos, el sistema que lo permitió se derrumba, por fin puedo descansar. Quiero que sepa que nunca fui un demonio, nunca fui sobrenatural. Solo era una mujer que se negó a olvidar, que se negó a aceptar que algunos crímenes son demasiado poderosos para castigarlos. Todas las noches durante 35 años, recordé la cara de mi madre mientras se ahogaba. Todos los días planeé cómo hacer pagar a los responsables. La paciencia y el conocimiento fueron mis únicas armas, y las usé bien. No espero perdón, no espero comprensión, pero espero que en algún lugar de su corazón reconozca que lo que hice fue la única justicia que mi madre recibiría. La tela de añil era de su vestido, el vestido que llevaba cuando la tiraron al mar. Guardé un pedazo todos estos años. Cada vez que dejé uno con un cuerpo, estaba diciendo, su muerte no será olvidada, su asesinato no quedará impune. Recuérdeme así cuando me juzgué. Sin firma, pero Morales supo quién le escribió. Guardó la carta el resto de su vida, escondida en un cajón con llave. A veces tarde en la noche, la sacaba y la leía, y se preguntaba si justicia y venganza eran realmente tan diferentes. Después de todo, la historia de Celeste, la mujer esclava más deseada del Valle del Cauca, no es un cuento de fantasmas. Es una historia sobre la paciencia terrible de los oprimidos, la memoria larga de los agraviados y el ajuste de cuentas inevitable cuando se trata a seres humanos como propiedad. Es un recordatorio de que todo sistema de injusticia crea sus propios destructores y que algunas deudas toman generaciones en cobrarse. Al final, 5 hombres pagaron con sus vidas por un crimen cometido en el Golfo de México en 1804, y en algún lugar,
una mujer que sobrevivió a lo imposible, encontró paz por fin, sabiendo que la muerte de su madre no quedó sin respuesta. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que justicia y venganza son lo mismo? ¿Crees que Celeste estuvo en lo correcto? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar en las historias ocultas de injusticia y resistencia, compártela con alguien que aprecie las verdades oscuras de nuestro pasado. Suscríbete para más historias olvidadas que desafían todo lo que creemos saber. Activa la campanita para no perderte estos viajes profundos a las sombras del pasado. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.